partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Sí, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, hoy lunes 28 de septiembre, cuando son las 1:04 de la tarde. Les damos la bienvenida a su espacio Contigo por Radio Caracas Radio, quien les habla en este momento, Eduardo Battistini, como todos los lunes, para conversar sobre los distintos temas políticos en Venezuela, desde la perspectiva, desde la óptica de nuestra organización política Primero Justicia, la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, la señorita Welix Arcaya, en la producción de este espacio, el buen amigo César Umbría, y en los controles Gregorio González, como les dije, quien les habla Eduardo Battistini, y hoy tendremos un programa muy variado. Quería pedirle excusa además a la audiencia, porque en las últimas 2 semanas pues no pude estar en vivo por unos problemas médicos. Sin embargo, ya estamos acá de vuelta con ustedes. Y bueno, vamos a estar hablando de distintos temas. Vamos a tener a la diputada Karin Vera, diputada del Estado Táchira. También vamos a tener a la diputada Sandra Flores de Garzón, diputada del Estado Barinas. Pero yo quería empezar este programa con nuestro acostumbrado editorial. Y en este editorial, bueno, hay varias cosas que tengo en el tintero de los últimos días que me gustaría conversar con ustedes el día de hoy. Bueno, lo primero que quiero hablar es de la Comisión de Determinación de Hechos y Responsabilidades, esa comisión independiente, esa misión independiente que presentó un informe recientemente a la opinión pública y también a la Organización de Naciones Unidas, donde habla de temas muy concretos. Y yo quería empezar por allí. Bueno, lo primero que esta comisión, esta misión de determinación independiente de hecho habla, bueno, es de las torturas, de que está comprobado que en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se han practicado y se siguen practicando torturas a quienes son detenidos de manera ilegal por persecución política. Pero lo más grave de todo esto, que ya decir algo mucho más grave que unas torturas, que ya es un hecho absolutamente abominable y grave, es que hay comprobaciones de que toda la cadena de mando, desde Nicolás Maduro, el ministro del Interior y Justicia, el ministro de la Defensa, no solamente estaban en conocimiento de estas torturas, sino que además participaron de manera activa tanto en dar las órdenes para las detenciones arbitrarias y las torturas, sino que también participaron de manera activa en la ejecución de las mismas. Y esto, sin duda alguna, cambia absolutamente el panorama, la visión y lo que significa la percepción de la comunidad internacional sobre lo que hoy pasa en Venezuela. Porque si bien es cierto que hemos tenido un apoyo importantísimo de la comunidad internacional y más de 60 países han desconocido la farsa electoral del 2018 y han reconocido al presidente Juan Guaidó como presidente encargado y a la Asamblea Nacional como la única y legítima institución democrática en Venezuela, y al gobierno interino como ente ejecutor para lo que significa la protección de los activos de la República en el exterior. Bueno, todo esto ha sido sobre la base, evidentemente, de la violación de procesos democráticos, de la violación del Estado de Derecho, de la presunción de la violación de derechos humanos y de la convocatoria fraudulenta a procesos electorales. Sin embargo, hoy hay elementos de prueba contundentes para afirmar que Nicolás Maduro y su entorno son criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. Y esto sin duda sube el tono de la presión internacional, porque el reto es que ahora esa presión internacional, con estas pruebas evidentes que saltan a la luz pública y que prácticamente, bueno, cachetean la realidad del mundo democrático, bueno, hay que pasar de la retórica, de la diplomacia, a la acción. ¿Y qué significa la acción en el entorno internacional luego de que estas denuncias y estas pruebas sobre crímenes de lesa humanidad están sobre la mesa? Bueno, sin duda alguna, lo que significa toda la presión internacional para lograr que quienes han sido responsables de estos crímenes, bueno, paguen ante la justicia internacional. Y esto es importante decirlo porque tampoco podemos tejer una fábula o una promesa
de una solución que pase por una invasión armada extranjera sobre nuestro país, porque eso no es así, eso no es cierto. La responsabilidad de protección que tienen los estados de hacer todas las acciones necesarias para proteger los derechos humanos, en este caso de los venezolanos, bueno, sin duda alguna tienen distintas fases, tienen distintas aristas y sin duda alguna allí es donde tenemos que nosotros poner el foco para activar, que es, bueno, la denuncia de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional como un criminal de lesa humanidad. Eso tenemos que reforzarlo y avanzar con mucha fuerza con el apoyo de todos los países. Recordemos además que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido abanderado de este tema desde el inicio de su gestión como presidente de Colombia, de, bueno, llevar y ha ido a la Corte Penal Internacional a denunciar a Nicolás Maduro, pero ahora tiene que ser una acción conjunta de todos los países democráticos que a través del Grupo de Lima, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, etcétera, todos estos países democráticos puedan acudir a la Corte Penal Internacional y solicitar una investigación y una resolución referente a este tema de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro. Paralelamente a esto veíamos cómo se dio todo un debate en la ONU en la semana pasada en el marco de aprobar la continuidad o no de esta misión independiente para el próximo año en Venezuela. O sea, que pueda continuar su investigación, ya que culminó su mandato específico en este tema puntual de este informe que presentó, pero para que pueda continuar esa investigación. Obviamente el régimen de Nicolás Maduro está negado a que esta misión pueda continuar su trabajo en Venezuela. De hecho, no le dejaron acceso a Venezuela, todo se tuvo que hacer desde el punto de vista de la investigación, con las víctimas, con funcionarios internamente, pero no se le permitió la entrada formal a esta comisión a Venezuela. Y sin duda alguna es importante destacar que bueno, el apoyo a la continuación de esta misión fue prácticamente unánime por todos los países de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, con sus excepciones, por supuesto como Cuba, que son expertos en la violación de derechos humanos, países comunistas como en el caso de Rusia o de la China comunista, que tampoco están de acuerdo con este tema, pero vale la pena destacar, por ejemplo, el apoyo de Myanmar, o como también se conoce, de Birmania, este país que ha sido conocido por uno de los genocidios más grandes en el mundo, que es el asesinato de más de 25.000 musulmanes y además de más de 750.000 desplazados producto de la persecución étnica que ellos han hecho y religiosa contra esta población. Bueno, ese país delincuente, genocida, asesino, es sin duda el que le está defendiendo, alzando su voz para apoyar a otro de su misma clase, de su misma calaña, como es Nicolás Maduro, que ha generado el éxodo más grande de la región y el segundo más grande del mundo después del de Siria, que es el éxodo de venezolanos, que ya llega a casi más de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir desplazados de nuestro país por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. Teniendo este panorama claro, tenemos otro elemento que yo creo que es fundamental que nosotros reafirmemos y retomemos el día de hoy, que es el tema de la unidad. La unidad en sí mismo no es un fin. La unidad en sí mismo no es la razón de ser, pero la unidad sí es el único vehículo y el único camino para poder lograr el objetivo final, que es salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y obviamente la unidad no puede ser un cascarón vacío. A la unidad hay que darle contenido, a la unidad hay que darle propósito, a la unidad hay que darle de alguna u otra forma sentido de urgencia de lo que está pasando en el país, pero por sobre todas las cosas, a la unidad hay que darle, sin duda alguna, la necesidad urgente de recomponerse a los fines de que Venezuela pueda de alguna u otra forma salir adelante con con el objetivo, con la misión fundamental que es sustituir a la dictadura de Nicolás Maduro.
La unidad no puede convertirse en un paredón de fusilamiento. La unidad no puede convertirse en una pelea de egos. La unidad no puede convertirse en una lucha por intereses personales por encima de los intereses colectivos. La unidad tiene que mantener el camino por el cual, desde el 2019, cuando se juramentó Juan Guaidó, tenía un mandato muy claro, que es lograr hacer todo lo que haya que hacer para salir de Nicolás Maduro del poder. Y ese tiene que ser el objetivo de la unidad. La unidad en el camino va a conseguir muchas otras cosas a las cuales abocarse: recuperación de activos, gobierno interino, centro de gobierno, etcétera. Pero esos temas son temas accesorios al tema principal, que es tener una estrategia para salir de la dictadura. Y allí es donde tienen que ir los esfuerzos. Y esa estrategia tiene que pasar por ejercer toda la presión suficiente y toda la presión necesaria para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder a través de unas elecciones limpias, democráticas, libres y transparentes, donde la comunidad internacional sea la garante de que ese proceso no solamente llegue a feliz término, sino que en ese proceso los venezolanos realmente podamos elegir. Ahora, la unidad no puede cerrarle la puerta a la vía electoral, porque el hecho de que unos delincuentes estén en Miraflores y que esos delincuentes que están en Miraflores hayan decidido que en Venezuela más nunca haya elecciones libres y democráticas, eso no quiere decir que quienes luchamos por la libertad en Venezuela no empujemos con toda nuestra fuerza para que eso se pueda dar. Ya estamos claros que lo que va a pasar en diciembre no es una elección, que lo que va a pasar en diciembre es un parapeto que, sin importar además ni siquiera la crisis del coronavirus y la tragedia que vive el pueblo venezolano, quieren llevar adelante ese proceso porque lo único que les interesa es tener una Asamblea Nacional que garantice que Nicolás Maduro siga en el poder. Pero estando claro que ese proceso de diciembre no es una elección, bueno, tenemos que concentrar los esfuerzos para que la presión internacional nos ayude a construir una vía que nos permita tener elecciones presidenciales libres y democráticas. Y ese camino no lo podemos abandonar. Y ese camino tenemos que llevarlo con mucha fuerza. Y nosotros no podemos sacar de nuestro discurso, de nuestra acción, de nuestro propósito, el conquistar ese proceso electoral libre y democrático que los venezolanos necesitan y los venezolanos quieren. Porque ahí estamos ahorita, por ejemplo, como hemos visto en los últimos días, que los venezolanos han salido a la calle en distintas partes del país a ejercer presión, a protestar, a alzar su voz de protesta. Y hemos visto cómo también la dictadura de Maduro, haciendo honor a su carácter dictatorial y violador de derechos humanos, bueno, está ejerciendo toda la fuerza con represión, con detenciones ilegales, con violencia, para intentar acallar la voz del pueblo. Un pueblo que está pasando hambre, un pueblo que no tiene gasolina, que se está muriendo por el coronavirus y que lo que ve en la acera del frente es a un régimen que lo único que persigue es permanecer en el poder. Pero ante eso nosotros tenemos que seguir presionando internamente, pero seguir utilizando también esa presión para que desde el punto de vista internacional se conjuguen todos los factores para que en Venezuela realmente tengamos elecciones libres y democráticas. Y ese esfuerzo que tenemos que lograr es un esfuerzo que nos necesita unidos. Separados no funcionamos. Cada quien por su lado no camina. La estrategia tiene que ser mantener la unidad, porque es mucho más importante que cualquier diferencia personal que pueda tener la dirigencia política, o mucho más importante que cualquier criterio que pueda tener unos u otros. Lo más importante aquí es que el sufrimiento del pueblo venezolano llegue a su fin. Y esa es responsabilidad de quienes hacemos la política. Y quienes hacemos la política también tenemos que reflexionar sobre los errores que hemos cometido, pero no para hacer una guerra de culpas, sino para que con el propósito de la constricción podamos avanzar a enderezar el camino, recuperar el tiempo perdido y avanzar con fuerza hacia la solución de la crisis que hoy en día vive Venezuela.
Así que con esto voy al corte y al regreso estaremos conversando con la diputada Karin Vera sobre distintos temas del acontecer nacional. Ya volvemos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. Lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede lograr, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inocente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja, formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios
y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. 750 AM. Bueno, une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano. Todo lo que ocurre en el Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y bueno, como les habíamos dicho, hoy vamos a conversar con dos diputadas de Primera Justicia, la diputada Karin Vera del Estado Táchira y la diputada Sandra Flores de Garzón del Estado Barinas. Y producción me confirma a quién tenemos en la línea. Ok, bueno, vamos en este corte entonces a conversar con la diputada Sandra Flores de Garzón, es diputada por el Estado Barinas, diputada de Primera Justicia y bueno, que ha venido haciendo un trabajo junto con toda la fracción parlamentaria de Primera Justicia referente al tema de la canasta alimentaria, la cesta básica alimentaria de 8 productos que ahora son 11, y ella nos explicará también con más detalle en parte de esta entrevista que todos los lunes Primera Justicia del país, pero además también Sandra ha venido colocando en sus redes sociales, ha venido haciendo de conocer a la opinión pública en sus redes sociales, bueno, las protestas que han venido sucediendo no solamente en el estado Barinas, sino en toda Venezuela, y particularmente ayer colocaba un video de una denuncia muy grave que estaba sucediendo con los venezolanos retornados, con los venezolanos que regresan a Venezuela producto del tema donde se evidenciaban graves violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a la diputada Sandra Flores y quería empezar por ese tema de este video que la diputada denunciaba el día de ayer. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. Primero quiero corroborar que efectivamente me escuchas. Como en lo normal del interior del país, en este momento nos encontramos sin electricidad. Ya llevamos minutos sin electricidad y eso afecta las señales de transmisión. Entonces, quiero corroborar contigo si efectivamente me escuchas. Estamos escuchando, gracias a Dios, perfectamente. Ya va, ¿me escuchaste perfectamente o no? No, te escuché perfectamente, Ok. Y efectivamente el día de ayer puse un video en mis redes de una denuncia que me llegó de caminantes del estado Barinas, familias, matrimonios, mujeres con sus respectivos hijos, salieron caminando hace ya casi una semana de diferentes municipios del estado Barinas rumbo a Colombia, precisamente en el contexto humanitaria compleja. Han ido caminando, llevan algo de comida, llevan algo de agua y los ha ayudado, digamos, la buena de Dios, algunas personas con cola, otras personas suministrándoles comida. Pero a medida que han pasado las respectivas alcabalas, y concretamente la denunciante hacía referencia a la alcabala La Pedrera,
donde les registraron las cosas, pero además obligaron, hombres militares, obligaron a las mujeres a desnudarse, incluso las de prostitutas, que eran prostitutas venezolanas que iban a prostituirse en Colombia, y le quitaron el dinero. A una de ellas incluso le robaron el teléfono. No es quitar, es robar. Le robaron el dinero y le robaron el teléfono. Entonces los barineses, en general, los venezolanos, pero me quiero referir muy concretamente a estas familias venezolanas que salieron desde Barinas a pie hasta Colombia, ya llevan suficiente drama y suficiente tragedia y por eso están huyendo de las consecuencias del socialismo impuesto por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, como para que militares también vengan a humillar a las mujeres y a sus familias. Entonces es una denuncia que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, que la estamos llevando, incluso pasamos a algunos diplomáticos para que vean pues a lo que nos estamos enfrentando. Sí, les recuerdo que estamos conversando con la diputada Sandra Flores de Garzón. Ella es diputada por el Estado Barinas de Primera Justicia. Y bueno, lo que comenta la diputada sobre este video que se conoció ayer por sus redes sociales y que ha sido una denuncia que se ha realizado en varias partes, significa un poco este discurso, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en su actualización del informe de la Comisión de la ONU que se dio la semana pasada. Bueno, ella claramente mostraba su preocupación por la estigmatización que desde el régimen de Maduro se ha pretendido dar a los retornados. Recordemos que Nicolás Maduro, Tarek William Saab, incluso el secretario de gobierno de la gobernación usurpada del estado Zulia, llegó incluso a llamar a los venezolanos retornados armas biológicas, y Maduro llegó a llamarlos trocheros y a decir que hay que perseguirlos en cualquier parte del país para presos, etcétera. Bueno, lo que hoy en día denuncia la diputada es consecuencia de ese discurso de violencia, de ese discurso estigmatizador de un régimen que viola los derechos humanos y que lamentablemente, bueno, ha condenado a los venezolanos no solamente a la crisis que hoy en día vivimos, sino también a ser víctimas de estas vejaciones y de estas situaciones lamentables que suman y engrosan la lista de crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro. Pero también queríamos preguntar a la diputada Sandra Flores cómo está la situación en el estado Barinas. Sabemos que como todo el país ha venido teniendo, bueno, servicios públicos, como ella bien incluso lo dice, que en este momento que está conversando con nosotros se fue el servicio eléctrico en Barinas. ¿Cómo ha estado el tema en Barinas? ¿Cómo han estado las protestas en el estado Barinas? Se están produciendo entre 1 a 5 protestas diarias en diferentes puntos, digamos, de la ciudad, especialmente en la zona, en Barinitas, en un pueblo llamado Barinitas, muy cercano o colindante con el municipio capital, y las protestas que están ocurriendo aquí son por la falta de gas. Se están vendiendo, los propios funcionarios del régimen están vendiendo el líquido, el gas en $30. También otro problema que ha motivado a los ciudadanos aquí en Barinas a protestar es la gasolina. No encuentran gasolina. De hecho, las autoridades regionales o quienes se encargan de administrar el tema del combustible solamente están permitiendo que 3 gasolineras al día puedan suministrar combustible. Es un sorteo, las personas hacen colas desde el día anterior a determinada gasolinera. Esta gasolinera no sale sorteada y tienen que salir corriendo a la gasolinera respectiva. No ha habido accidentes por esos casos, pero en el mercado negro consigues gasolina de $3 a $5 por litro. Y le sumas también 8 horas diarias sin electricidad en el estado, o al menos en el municipio capital, porque en los municipios foráneos los cortes de electricidad pueden llegar hasta 15 horas diarias. Y a ese contexto de mal funcionamiento de servicios públicos, por cierto, se trata de empresas que en su momento fueron, en el año 98-96, eran empresas que prestaban servicios públicos, eran empresas privadas, competentes, capacitadas para prestar dichos servicios públicos, pero que fueron expropiadas y confiscadas por el gobierno regional. Y hoy pues tenemos al estado Barinas sumido sin gas, sin gasolina, sin electricidad, sin agua. Empresas que eran privadas y prestaban de manera efectiva servicio público, hoy no podemos disponer de ellos. Y en medio de ese contexto dramático de mal funcionamiento de los servicios públicos, porque convertimos a las empresas expropiadas en nidos de corrupción y con ellas. Los barineses también se enfrentan, por ejemplo, a ganar un sueldo mínimo
o una pensión de 400.000 bolívares que ya hoy no alcanza ni siquiera para comprar un kilo de pan, un kilo de harina pan, una pensión que equivale a menos de $1, a solo 0,90 centavos de dólar, con lo cual los venezolanos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, este dramático de hambre y miseria, aunado a un mal funcionamiento de los servicios públicos, aunado a que no hay política de apoyo al ciudadano común, ha sido la gran detonante en todo el estado de Barinas y muy especialmente en el municipio, en la zona de Barinitas. Otras protestas que han ocurrido, por ejemplo, en San Silvestre, una zona productora donde los productores están perdiendo gran parte de la cosecha, el queso y la leche por los problemas de gasolina. No hay manera de distribuir esos productos y se están dañando allí. Bueno, los productores hicieron una protesta silvestre que llevó 62 horas continuas, mañana, tarde, noche y madrugada, de manera interrumpida. Hicieron las protestas. La levantaron momentáneamente esperando unas soluciones prometidas, pero que todos sabemos y que ellos ya lo han manifestado, que no van a llevar porque no tienen capacidad, porque destruyeron la industria, porque no hay gasolina, precisamente por esa corrupción. Entonces, todo este contexto ha sido un gran detonante de protestas que se han, replicado en el país. Yaracuy ha sido el gran epicentro de protestas a nivel nacional. Hemos visto como un valiente, guerrero y determinado a cobrar la libertad, también debido al hartazgo que ha producido esta situación, se ha levantado y le han seguido. En este momento está protestando, por ejemplo, Aragua, concretamente la población de San Mateo. En Nueva Esparta hay protestas en Santiago Mariño, en Sucre, en Carúparo. Ayer hubo protestas en Guárico, también en Yaracuy, en Vargas, en Bolívar, en Portuguesa, Cojedes. Entonces, este escenario tan dramático causado por la corrupción del régimen de Nicolás Maduro de derechos humanos ha ocasionado que los venezolanos se levanten, se pongan de pie y exijan sus derechos, pero sobre todo exijan vivir en libertad y poder tener un país de prosperidad donde puedan comprar lo que quieran, donde puedan ganar sueldos respetables, donde puedan surgir y donde no se vean obligados a emigrar a otros países a pie, como lo están haciendo estas familias que salieron la semana pasada desde Barinas vía a Colombia. Primero Justicia por el estado Barinas, y es bueno recordar bien que en el marco de todo este informe de la misión de determinación de hechos de la ONU, que es un informe independiente que estableció un estudio desde el 2014 hasta el 2020, eso no quiere decir que antes de esto no haya habido violaciones de derechos humanos, sino que simplemente fue un término en tiempo que se dio la comisión para investigar. Bueno, quería recordarles que la diputada Sandra Flores y su esposo Hernando Garzón estuvieron ilegalmente detenidos por el régimen hace ya bastante tiempo atrás y fueron privados de su libertad, teniendo además a sus hijos en muy temprana edad. Y estos son hechos que a veces por la dinámica, por la misma situación del día a día, de la crisis que hoy en día vive Venezuela, son cosas que pasan y pareciese. Pero quería recordar que quien nos habla hoy también ha sido víctima de esa represión, ha sido víctima de esa discusión e incluso fue víctima de perder su libertad junto a su esposo, precisamente por luchar con mucha fuerza contra el régimen que hoy en día desde el poder pues tiene a los venezolanos sometidos a la peor emergencia humanitaria de nuestra historia. Y ya para ir cerrando, porque tenemos que ir al corte, quería simplemente que nos dieras un comentario referente a lo que significa la presencia de la Unión Europea en Venezuela, que entendemos que está en una búsqueda por abrir espacios y lograr una negociación para que en Venezuela pueda existir elecciones libres y democráticas. Quería saber un poco brevemente tu valoración sobre este esfuerzo de la Unión Europea en pro de lograr una salida electoral para la crisis que hoy en día viven los venezolanos.
Bueno, Eduardo, nosotros de Primero Justicia seguimos trabajando con fuerza para lograr elecciones, digamos, con las condiciones correctas y adecuadas para que sean libres, transparentes e inclusivas. En este momento no hay, la Unión Europea sabe que no hay condiciones para esas falsas elecciones. Lo que sí le pediría a la Unión Europea es que volteara su mirada hacia las repetidas violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo, que está ejecutando el régimen en este momento. Las ha ejecutado en otros momentos de la etapa de su historia, pero en este momento, en medio de estas protestas y estas manifestaciones pacíficas que se están llevando a cabo, se están cometiendo terribles violaciones de derechos humanos. Anoche en Yaracuy se allanaron casas de defensores, de activistas de derechos humanos. Se encontró un joven de 16 años por pelear y se ha reprimido con perdigones y con bastante violencia a las personas que quieren un cambio. Entonces yo le pediría a esta comisión europea que se encuentra aquí, que sabe que no hay condiciones para celebrar elecciones libres y transparentes, que voltee su mirada hasta las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este momento y que lo engrosen a sus respectivos informes que ellos también llevan desde la Unión Europea. Así es. Bueno, la diputada Sandra Flores de Garzón, diputada de Justicia por el Estado de Barinas, a quien agradecemos su tiempo por haber compartido este espacio con nosotros, y con esto despedimos este espacio, y al regreso estaremos conversando con la diputada Karin Vera, diputada del Estado Táchira por Primero Justicia, aquí en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, RCR750. Y que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo... Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Lo importante en este momento es repetir una vez más, para salir del régimen chavista hay que salir primero de su principal escudo, que es la oposición falsaria y postibularia. Cuando se salga del principal escudo que ha tenido el régimen chavista de todos estos años, que es esa oposición falsaria, cuando usted vea que esa oposición falsaria y postibularia no está atravesada, en ese momento el régimen chavista
queda solo frente a la ciudadanía. Porque esa oposición falsaria y prostibularia ha sido el freno de la ira popular en contra del narcorrégimen desde que se instalaron allí. Lo fue en el 2002 cuando le dijeron a la gente, listo, ya llegamos a donde fue, pueden irse a su casa tranquilo, ahora nos toca a nosotros. Resultado, volvió Chávez. Fue lo que hicieron con el revocatorio. No. Chávez le robó el referéndum. Lo hicieron en el 2006 cuando le dijeron a la gente, no, nosotros les dijimos en el 2005 que para luchar contra Chávez había que abstenerse. Hoy le decimos que para luchar contra Chávez hay que votar. Estafadores seriales, cínicos, farsantes. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. Lunes a viernes, a partir de las por RCR 150 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio y bueno, mientras logramos establecer comunicación, esperemos podamos hacerlo antes de que acabe el programa con la diputada Karin Vela, diputada del Estado Táchira, que me imagino que con todos estos temas y específicamente en el Estado Táchira, que son mucho más graves desde el punto de vista de la falla de los servicios públicos y por supuesto de la señal de teléfono, pero mientras tanto quería nuevamente hacer énfasis hoy en la publicación de Primero Justicia de la canasta alimentaria de los 24 estados del país y cuyos índices fueron presentados el día de hoy y quería pues hacer un repaso por encima de lo que fue esta canasta. En el eje andino, que está conformado por Trujillo, Mérida y Táchira, bueno, se necesitan entre 61 en el caso de Trujillo, 64 en el caso de Mérida, salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria de un mes de los venezolanos. En el caso de Barinas y Apure, que es el de los Llanos, se necesitan entre 47 y 45 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. En el caso del centro del país, del eje central, donde está Carabobo, Aragua y Guárico, se necesitan entre 62 y 53 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. En el eje oriental, que comprende nuestro Sucre y Monagas, se necesitan entre 1 y 51 salarios mínimos para cubrir esta canasta básica. En el caso del occidente, Yaracuy, Lara y Zulia, entre 57 y 65 salarios mínimos. En el caso del Estado Bolívar se necesitan 67 salarios mínimos y en el Distrito Capital, donde incluyen a Vargas, Caracas y Miranda, se necesitan entre 64 y 57 salarios mínimos. Las 5 canastas más costosas del mes de septiembre fueron la de Bolívar, la de Yaracuy, la de Caracas, la de Carabobo y Estado Vargas, lo cual de alguna u otra forma habla un poco de que la crisis en Venezuela está distribuida prácticamente por igual en todo el país. Hay una variación de la inflación de la semana pasada a esta de 11.51% en la canasta, pero también una variación de 14% en el precio del dólar real, del dólar que se consigue en la calle, acumulando una variación del 20%. Bueno,
Esto lo que nos revela es que cada día que pasa, el salario del venezolano, bueno, es agua, sal y agua, es decir, no alcanza absolutamente para nada. Y tenemos ante eso una realidad de un país que está en pandemia, de un país con una emergencia humanitaria, sin gasolina, sin luz, sin gas, sin comunicaciones telefónicas, sin internet, con a $1. Es decir, tenemos como quien dice una tormenta perfecta para asegurar, afirmar que están todas las condiciones dadas para que el pueblo venezolano salga a las calles y proteste, para que el pueblo venezolano ejerza su derecho a la protesta, porque además estamos viviendo un clima sin duda que nos coloca en una situación, bueno, de colapso social que puede traer consecuencias desde el punto de vista de en la calle, de protesta en la calle, y ante eso, bueno, un reto muy, muy importante, muy claro para quienes hoy empuñan las armas del Estado, como son los militares y los cuerpos de seguridad, de volver otra vez a tener la disyuntiva de parte de quién se van a poner, si se van a poner de parte del pueblo o se van a seguir poniendo al lado de quien reprime, de quien tiene muriendo de hambre a los venezolanos, quien ha sumergido al país en la peor crisis, quien es el principal responsable de la muerte y el éxodo de los venezolanos, que es Nicolás Maduro. Hoy nuevamente, en su conciencia, los elementos de las armas para ponerse del lado de la Constitución y no seguir sustentando un régimen de dictadura. Ya hemos visto que en las últimas protestas, bueno, pareciese que otra vez tomaron el camino de la represión, de reprimir al pueblo, y no se dan cuenta que esa madre que está protestando en la calle sufre lo mismo que sufre la madre de esos soldados. Que esa crisis que hoy en día tiene a miles de venezolanos en las calles, también la padecen ellos en sus casas. No los generales enchufados, sino la tropa, la escopeta de perdigón a dispararle al pueblo o a lanzarle una bomba lacrimógena. Esos soldados, esos funcionarios también tienen la crisis igual o peor en su casa, porque ese que sale para la calle a dispararle un perdigonazo a otra persona no gana 20, 30, 40, 200, 500, $1,000 al mes, también gana escasamente $1. Entonces, no puede ser que se presten estos funcionarios para perseguir, reprimir, violentar y detener al pueblo que, como ellos, que también son pueblo, están en la calle protestando por los derechos de todos, que están protestando por la crisis que vivimos todos y que también viven ellos. Entonces, en ese sentido, es importante recalcar lo que siempre digo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las cadenas medias y la tropa profesional y de carrera y los policías y los funcionarios van a seguir cumpliendo órdenes que lo único que buscan es beneficiar a Nicolás Maduro para que se permanezca en el poder, para que se ¿cómo se llama? Tenga una absoluta o un absoluto control perpetuándose en el poder? Eso es lo único. Entonces usted cuando le dispara un perdigón, como vimos en Carúpano, que le dispararon más de 200, 300 perdigones a una persona en el cuerpo, usted no le está disparando un perdigón a un enemigo, usted le está disparando una lluvia de perdigones a otro venezolano que sufre y que padece y que está pasando hambre, y que el hambre y el sufrimiento del pueblo, que esa violencia que ustedes expresan en las calles reprimiendo al pueblo de Venezuela, esa energía que ustedes gastan y derrochan reprimiendo y persiguiendo, deberían usarla para hacer respetar la Constitución. Y la única forma que en Venezuela se haga respetar la Constitución es que haya un proceso electoral limpio, libre y transparente que permita que Nicolás Maduro salga del poder. Y poner las armas a la orden de la Constitución no es dar un golpe de Estado, todo lo contrario, armas al lado de la Constitución para protegerla, es salvaguardarla del golpe de Estado continuo que Nicolás Maduro le da a la Constitución y que ustedes, directa o indirectamente, con su pasividad y con su inacción, permiten que suceda frente a las narices de todos los venezolanos. Bueno, lamentablemente no pudimos comunicarnos con la diputada Karim Vera, creo que por problemas de
conexión en su estado, pero bueno, trataremos de hacerlo para la próxima semana y con esto entonces damos por concluido nuestro programa del día. Que nos veamos el próximo lunes acá en Contigo de Primero Justicia por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana y saludos a todos por casa. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.